19 en esta noche. Hemos estado en estos últimos 2 domingos hablando con respecto al juicio, al arresto del Señor Jesús. Hemos estado mirando el por qué el Señor Jesús vino sobre la tierra, escogido desde antes de la fundación del mundo. Y estuvimos mirando, observando en esta mañana con respecto a el desamparo que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario. En cuanto al desamparo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba diciendo que fue desamparado, no es que Dios lo haya abandonado de la manera que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de desamparo, pero lo que quiere decir es que Dios no le dio la protección, es decir, estuvo el Señor sin protección, clavado en aquella cruz, sufriendo con muchísimo dolor, y pudimos ver un poquitito lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar cuando estaba clavado en ese minuto que tomó la copa de la ira, del cáliz puro de la ira de Dios. A veces nosotros no damos cuenta de lo que sucedió en ese minuto exacto que el Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. El que Él dice que clamó a gran voz, fue un grito de angustia desde aquella cruz. El Salmo 22 nos dice que se sintió como que estaba como agua, que su corazón derretido, sus huesos se desencajaron, y explicamos un poco lo que hacen con aquellos que son crucificados, en los cuales le jalan con una soga, le jalan los brazos hasta desencajarle los hombros y las piernas, cuestión de que aquella persona que esté clavado en la cruz no esté mucho tiempo, porque es una cosa horrible cómo morían. Necesitaba aquella persona levantarse para poder respirar, una cosa horrenda. Juan 19, en esta noche vamos a estar mirando una declaración de mucha importancia, fundamental para el bienestar nuestro. Porque la estructura gramatical de lo que vamos a estar mirando en la noche de hoy, la estructura gramatical en lo que respecta al griego, está en un indicativo pasivo perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de consumado es, porque es lo que vamos a estar observando en esta noche, esas palabras, ¿por qué es tan importante el que nosotros entendamos esto en el griego? Por una razón, porque está en lo que es una acción que está en progreso constantemente. Es decir, sigue siendo consumado la obra del Señor. No es que dé una acción final, sino que es algo que continúa con el correr, con el curso del tiempo. Y entonces está en pleno efecto hasta el momento que el Señor Jesucristo regrese. Ahora, el término, la palabra consumado, implica cosas fundamentales para nuestra fe cristiana. ¿Y qué es? Vamos a verlo en esta noche. Así que vamos a leer del versículo 28 al 30 y vamos a entrar de lleno al mensaje, porque queremos cubrir los puntos por los cuales necesitamos entender por qué es fundamental para el bienestar nuestro. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, esto es, como estaba diciendo, es algo fundamental. Fundamental porque hay tantos beneficios
Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, hay muchísimos beneficios para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Vamos a estar viendo, por ejemplo, en el primer punto, que lo encontramos en Mateo 5 y versículo 17, allí dice que Él no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. No vino para quitar la ley, no vino para poner la ley de lado, sino que el Señor Jesucristo dijo que vino para cumplirla. Fíjense en ustedes que versículo 28 también nos indica hacia eso, porque dice para que la Escritura se cumpliese. Incluso el tener sed, el que estuviera crucificado en la cruz, el que haya dicho las cosas que dijo desde la cruz, todo eso fue para que las Escrituras se cumpliesen. Todas las profecías concernientes a su primer venida fueron todas cumplidas. Esto es algo importante. No hubo una sola profecía con respecto a su primer venida que haya quedado sin haber sido cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos consumado es, estamos viendo la completa obediencia de Cristo Jesús, porque nos dice a nosotros allí en Mateo que ni una jota y ni una tilde iba a pasar por alto. Ahora, algunos piensan que es la jota, alguna jota, una coma, o puede ser la letra, la jota, o se refiera la tilde, por ejemplo, a un puntito o algo por el estilo, pero estaba mirando que la jota para los hebreos, para la nación de Israel, significaba la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Cuando el Señor dijo ni una jota, estaba hablando de la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Todo estaba por cumplirse. Cuando habla de la tilde, está hablando de una letra diminuta. Es decir, aún las cosas más pequeñitas, lo que el Señor estaba diciendo es esto. Absolutamente todos los detalles más pequeños van a ser cumplidos. Y eso es algo lindo de observar, porque cada palabra, cada letra pronunciada por Dios, para Él son de mucha importancia. Son de mucha, pero mucha importancia. Y para que esto ocurra, allí en Juan 6:38 nos dice que Jesús vino para hacer la voluntad del que le había enviado, el Padre Celestial. Juan 6:38 dijo, yo vine para cumplir la voluntad del Padre que me ha enviado. Al venir al mundo, Jesús cumple por igual lo que es Isaías capítulo 52, Isaías 53. Encontramos al Señor Jesucristo en su muerte en la cruz, cumpliendo absolutamente todo lo que había sido dicho con respecto a ese momento clave en la historia de la humanidad. Porque déjenme decirle, toda la historia, lo que estaba diciendo en esta mañana, toda la historia, desde el principio, está basado en aquello de aquel que había de venir. Aquella cruz divide la historia antes de Cristo. Estaban todos mirando hacia la venida de ese Cristo, el Mesías. Después de la cruz en adelante, nosotros podemos mirar hacia atrás, hacia ese día. La cruz es clave en la historia de la humanidad. Es un punto clave. No solo en su muerte, pero como dice allí, una de las razones para cumplir algo que nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que Jesús haya venido para causar división? Pero eso es lo que nos dice Lucas 12:51. Nos dice que el Señor Jesucristo en su venida vino para causar división. Les voy a decir una cosa, Jesús no trajo un mensaje de tolerancia. Jesús no toleró el pecado en sus días. Hoy en día estamos recibiendo de que nosotros los cristianos tenemos que ser tolerantes, que tenemos que tolerar las cosas, y eso quiere decir, te guste o no te guste, te tiene que gustar. Y mis hermanos, lo que quiere decir eso de la tolerancia es que ustedes se tienen que quedar callada la boca y no expresar su opinión en cuanto a lo que Dios está hablando o diciendo. Jesús no vino para traer un movimiento ecuménico. Y cuando hablamos ecuménico o el ecumenismo, quiere decir de que todas las religiones son buenas, que todas las religiones nos llevan hacia la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por mí.
No existe otro camino, no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual el hombre o la mujer pueda ser salva, solamente en Cristo Jesús. ¿Todas las religiones son iguales? No. ¿Son todas buenas? No. El mensaje es extremadamente claro. Un solo mediador y un solo salvador tiene esta humanidad, y este es Cristo Jesús. Él vino para traer la verdadera luz. Él vino para traer la verdad. Trajo la luz para alumbrar nuestro camino hacia la dirección donde corresponde, de encontrar verdaderamente la vida eterna, de encontrar la vida en abundancia, de encontrar la verdad que nos haría completamente libres. Solamente se puede encontrar en Cristo Jesús, y esa luz nos alumbra nuestros caminos, nos muestra cuáles son aquellas que nos llevan por el camino ancho, nos dice las que nos lleva a la perdición. La palabra de Dios nos ilumina para que nosotros podamos entender lo que es bueno para nosotros y aquello que es malo. Y por eso vino al mundo, dijo él, le dijo a Pilato, yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad, de la verdad. Y la verdad se basa en el por qué había nacido. Él vino para manifestar la justicia de Dios. Ahora, hay una pregunta que debemos de hacernos cuando estaba mirando Consumado, es ¿cómo podía Dios aplicar justicia sin cambiar los mandamientos? O sea, ¿cómo puede Dios aplicar su justicia sin alterar los mandamientos que Él había dado? Dios dijo que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Punto y se acabó. Ahora, cuando empezamos a ver esto, empezamos a notar entonces, a mirar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. ¿Cómo podía Dios aplicar la justicia? En Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no se derrama sangre, no hay perdón de pecados. Y Jesús entonces estaba cumpliendo los requisitos de la ley, que alguien tenía que morir en nuestro lugar para aplicar entonces la justicia de Dios. En Romanos 3 nos dice que la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. La ley de Dios fue predicada por aquellos profetas. Fue predicada y testificada en aquella ley en la cual nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte, y Dios lo puso a Jesús como la propiciación. Y cuando hablamos de propiciación, estamos hablando del sacrificio que iba a traer satisfacción al Señor, es decir, estoy satisfecho con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es un sacrificio agradable para que yo me mueva a misericordia. Lo segundo que vamos a estar observando es lo siguiente. ¿Por qué beneficio? Porque fíjense ustedes que Jesús es la celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes lo que es la historia de la Pascua en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento estamos viendo que este Jesús se convierte en el Cordero de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era en el cual se iba a derramar sangre, se tenía que pintar el frente de la puerta para que el ángel pasara, y cuando viera aquella sangre, Pascua significa eso, pasar por alto, seguir de largo. El Cordero sin defecto. La señal para que Dios pasara de largo sería la sangre del Cordero pintada en la puerta de entrada. ¿Saben que no es casualidad? Estaban mirando una cosa que no es casualidad. La Biblia nos dice exactamente a la hora que Jesucristo murió. Nos dice que murió en la hora novena, que es las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Saben lo que pasaba a las 3 de la tarde? Los sacerdotes estaban haciendo los sacrificios de los corderos a esa hora. Y Jesús murió en el momento que los sacerdotes estaban sacrificando a todos aquellos animales. Y esta celebración era celebrada cada año. Es por eso que la Santa Cena del Señor es para que nosotros podamos tener comunión con el Señor, para que podamos celebrar nuestra Pascua en memoria de todo aquello que Él hizo. Esta Pascua es para contarla por siempre, siempre, en memoria de nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ir a Lucas 22. Vayan conmigo a Lucas 22 y vamos a ver versículo 14 al 20. En Lucas 22,
versículos 14 al 20. ¿Por qué es beneficio para nosotros? ¿Cuál es el beneficio que reciben los creyentes? Fíjense en ustedes, versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mis hermanos, hay un beneficio porque fue el cuerpo de Cristo que fue partido. Así como partían el pan, el cuerpo de Cristo Jesús fue partido. Se necesitaban aquellas heridas para que la sangre de Jesús fuese derramada por cada uno de nosotros. Mis hermanos, esto de decir: mi cuerpo es dado por ustedes, mi sangre ha sido dada por ustedes. Esto a nosotros nos dice lo siguiente: Jesús se dio a sí mismo. El Señor nadie le quitó la vida. Él se dio a sí mismo. Nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar porque ese es el mandamiento que yo recibí del Padre. Y esto es lo que quiere decir, mis hermanos, que no fueron los romanos. Jesús podría tranquilamente, con un soplo los podría haber desmayado. Con su solo pensamiento podría haber destruido a todos aquellos que estaban yendo en su contra. Pero sin embargo, Él dijo: para esto yo he venido, era para cumplir las Escrituras. Y dice: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser dado. Esta es mi sangre que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Cuando vamos entonces a Levítico, vamos a ir a Levítico capítulo 16, porque esto es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que sucedió en aquella cruz, en ese momento que el Señor dijo: consumado es. En Levítico, en el capítulo número 16, y vamos a ver el versículo 21 y 22, porque vean ustedes lo que fue predicado por los profetas, la ley de los profetas y los mandamientos. Vamos a observar qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento y qué fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, vean esto, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Pero ¿se han dado cuenta ahí lo que está diciendo? Todas nuestras iniquidades, está hablando de todos nuestros pecados, iban a ser puestos sobre aquel animal temporariamente. Este sacrificio en el Antiguo Testamento, porque iba a venir, por eso dice, este es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, era algo temporario, todos los años se tenía que hacer lo mismo. Pero vean ustedes que lo que Dios estaba tratando de decir aquí era que una vez por año, los pecados de aquella persona que traían su cabrito, que traían su corderito, todos los pecados, dice allí, todas las iniquidades eran puestas sobre aquel animalito. Entonces, podemos prestar atención a esto. ¿Cuántos pecados llevaría sobre sí el Cordero de Dios? ¿Cuántos pecados? Colosenses 2 nos dice a nosotros que Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Si todas las iniquidades han sido puestas con Cristo Jesús, mis hermanos, todas las iniquidades,
entonces podemos entender lo que Hebreos 9:28 nos dice, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los sacrificios, de acuerdo a Hebreos 10:14, dice lo siguiente: estos sacrificios no pueden quitar los pecados, era algo temporario. Y por eso entonces encontramos a Juan el Bautista que dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Lo quita, lo remueve, lo borra. En Hebreos 10, versículos 12 y 14, nos dice a nosotros que Cristo fue el sacrificio ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Y dice, esa ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Mis hermanos, cuando dijo él, consumado es, ¿sabes qué? Los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre él. No quedó ni uno pendiente. Y continuamente esto está siendo llevado. La palabra de Dios nos dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones. La palabra de Dios nos dice que donde no hay remisión por ellos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, cuando empezamos a mirar, consumado es. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo con esas palabras? Terminé la obra que me diste que hiciera. Esto me llevó a pensar, ¿cuántos de nosotros empezamos algo y no lo terminamos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas cosas nosotros comenzamos y no la terminamos? Hacemos medio trabajo en guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, hacemos medio trabajo para atender las necesidades de nuestra esposa o las esposas de los esposos o de los esposos como matrimonio de sus hijos. O en la obra empezamos algo y después la dejamos, la abandonamos, no llegamos hasta el final. He estado mirando, por ejemplo, cuántas cosas yo empecé y cuántas cosas dejé en el camino sin terminar. Que empecé a prometer algo y a no cumplirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido algo y después no lo cumplimos completamente? ¿Sabes? Pablo pudo decir esto: he acabado la carrera. He llevado a cabo la obra completamente, lo que está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús allí cuando dijo consumado es, he acabado completamente lo que me mandaste que hiciese. Está terminado, Padre. Algo muy grande sucedió en ese minuto. ¿Sabes por qué? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, donde se reunían en casa de Filemón, que Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos es como decir, había una carta allí o un documento donde se establecía desde el primer pecado hasta el último. Y dice Pablo que Cristo allí lo clavó como diciendo todo esto que nos afectaba a nosotros. ¿Por qué es tan beneficioso cuando Él dijo consumado es? Mis hermanos, porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros y el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos era contraria, que no nos permitía, estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no podíamos entrar en el reino de los cielos. Mis hermanos, Dios ahora a través de su Hijo Jesús nos está dando amplia entrada al reino de los cielos a través del camino que es Cristo Jesús. No solamente eso, dice que lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz, el acta, nuestros pecados, y nos perdonó, dice Pablo, de cada uno de ellos. ¿Te puedes poner a pensar si Jesús te perdonó todos los pecados menos uno? ¿Cuál sería? ¿Cómo te sentirías, cómo vivirías teniendo duda de que Jesús te perdonó todos los pecados menos uno? Y uno se pone a preguntar, ¿cuál será? Pero en ese momento también, cuando Él dijo consumado es, te quiero decir una cosa, allí en Colosenses 2, lo puedes leer después en tu casa, porque dice que en ese momento despojó a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario.
Lo que Satanás y sus ángeles y todo el Sanedrín y toda aquella gente que con odio quiso sacarse a Jesucristo de encima, lo que parecía una vergüenza de aquel Cristo semidesnudo, colgado, ensangrentado en aquella cruz, mis hermanos, dice que en ese lugar, en esa condición en que estaba, dice que Cristo triunfó sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque la sangre que nos lava de todos nuestros pecados estaba siendo derramada. El pago, el precio por cada uno de nosotros, de nuestras almas. El Señor Jesús estaba diciendo, yo estoy pagando por el pecador. La paga del pecado es muerte, pues yo estoy muriendo, Dios Padre. Yo voy a ser el abogado que represente a aquellos que son culpables, porque ahora en mí pueden encontrar el perdón de pecados. Ahora yo que he muerto en el lugar de ellos. El Padre entonces lo que hace es que nos escribe en el libro de la vida. Y mis hermanos, qué bello que es saber que estamos en ese libro de la vida. Lo que se cumplió del Antiguo Testamento, ahora por igual vamos a ver que las promesas y las profecías en cuanto de Cristo Jesús en su segunda venida se van a cumplir por igual. ¿Sabes qué? Para mí el diablo se cree que es inteligente, pero es lo más tonto que hay. Y yo sé que con esto, si me llega a escuchar a un demonio y dice, mira, aquel gordito dijo que eras un tonto. Pero es tonto y te voy a decir por qué es tonto. Y todos los ángeles que lo siguen son solamente instrumentos para que Dios se glorifique aún más. El diablo se estaba riendo de que lo golpeó a Cristo Jesús, de que estaba ensangrentado allí, pero te voy a decir una cosa, él fue nada más que un instrumento a través de lo que fue Judas Iscariote y lo que fueron todo este grupo. El Señor Jesús se ha glorificado en todo esto. Y el asunto está que todo lo que nosotros pasemos en esta tierra, mis hermanos, es para que Dios se glorifique en todo. Aún así que nos llegue la muerte. Y que el diablo piensa, bueno, ya me quité a uno menos. Pero hay algo que yo noto, es lo siguiente. El Señor llama a su presencia a uno y aparece otro más que tome el lugar. Y el Señor, la obra del Señor va a seguir. ¿Se han puesto a mirar lo que dice el libro del Apocalipsis? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos van a morir por la causa de Cristo Jesús? ¿La iglesia va a dejar de existir? ¿La obra va a dejar de existir? Mis hermanos, la iglesia va a seguir triunfante. Por más que caigan muchos cristianos, la iglesia va a seguir levantándose. Van a haber hombres y mujeres, niños, jóvenes, que se van a levantar para que el evangelio de Cristo Jesús continúe. No hay nada que la detenga. La serpiente, el diablo, hirió el talón, nos dice allí Génesis 3:15, pero nos dice que Jesús, el Mesías que iba a venir, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Le dio un golpe mortal. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, pensaban que iba a quedar clavado allí. No, lo pusieron en una tumba. Y mis hermanos, ¿qué sucedió el día domingo? Cristo Jesús se levantó de los muertos, triunfante, ya no más con cicatrices, lo único que tiene son las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, como un recordatorio del sacrificio eterno de Cristo Jesús. Por toda la eternidad, mis hermanos, vamos a estar mirando esas marcas en sus manos y en sus pies, para darle la honra y la gloria a aquel Cordero, que fue el que entregó su vida por cada uno de nosotros, siendo el Hijo de Dios, el que podría haber detenido, dijo él, podría haber enviado 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. Él fue para morir por nosotros y para declarar, mis hermanos, desde aquella cruz, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos venir ante Jesús, que puede compadecerse de todos nosotros, porque Él pasó por la cruz, Él pasó por los azotes, Él pasó por las burlas, por los escarnios, Él pasó por lo que es gran dolor. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos al trono de gracia, cuando Él dijo consumado es, mis hermanos, y el velo del templo se partió en dos, en ese momento que Él murió, el templo desde arriba abajo, lo cual quiere decir que las manos de Dios Padre hizo así, ¡plaf!, rompió aquel velo. El Señor Jesucristo nos está diciendo, ahora tienen ustedes el Hijo de Dios como el sumo sacerdote, linaje escogido, sumo sacerdocio. Podemos entrar en la presencia gloriosa de Dios. Y Él se compadece de todas nuestras debilidades.
Uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Mis hermanos, está a la diestra de Dios esperando el día hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Está esperando el día donde toda rodilla se va a doblegar delante de Él y va a tener que declarar que Él es el Señor. Y por eso entonces es beneficioso para nosotros, porque si Cristo Jesús venció y nosotros somos hijos de Dios, Romanos nos dice en el capítulo 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En primera de Juan 5 nos dice, esta es la fe que vence al mundo, la fe de aquellos que han declarado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso, mis hermanos, aquella gente pensaba que habían ganado cuando Cristo Jesús estaba colgando de aquella cruz. Fue un día viernes, pero se olvidaron que el domingo llegaba. El día viernes parecía una derrota completa. El día viernes y el sábado están todos amargados los apóstoles, reunidos en la casa, en el aposento alto, por miedo a que ellos también tuviesen que pasar por eso. Pero llega el domingo, y mis hermanos, qué gloriosa mañana, qué madrugada más impactante. Porque Cristo Jesús, la tumba no lo pudo retener, lo tuvo que dejar ir. Y qué lindo que ahora podamos venir ante este Salvador. El pecador puede venir ahora ante este Salvador. El pecador puede venir ante el Señor de la vida. El pecador puede venir allí para recibir vida eterna. Puede venir ante Él para recibir el perdón de pecados. Lo más trágico que puede pasarle al ser humano es que rechace esa oferta. Yo una vez, alguien me dijo, ustedes predican una salvación bien barata. Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y le digo, nada más que recibir a Cristo. Sí, ahí está la cosa. Le digo, ¿barata? No. Al contrario. Fue el costo más alto porque fue la vida del Hijo de Dios. Hay un precio muy alto. El Hijo de Dios, le digo, y le dije a esta persona, es el creador de todo el universo. Y hay una cosa, si le tuviéramos que poner precio a lo que es propiedades. Bueno, yo soy dueño de Saturno. Yo tengo Júpiter y no sé, todas las lunas y todo eso. Y el Señor dice, yo hice todo. ¿Cuánto precio tiene el Señor Jesús? No. Es una salvación muy grande y es un precio muy alto el que Cristo pagó por cada uno de nosotros. No es barata. No es barata. El que no escatimó ni a su propio Hijo, nos dice Él, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó, quiere decir, esa palabra escatimar quiere decir no le puso un precio menor, no le rebajó el precio. Él sabía muy bien lo que representaba, era el Hijo de Dios quien iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y nos dijo, no escatimó, es decir, bueno, si yo tengo $100 para darle a un pobre, eso quiere decir no escatimo de tener los $100 y dárselo a aquella persona que es pobre. Eso es lo que quiere decir el Señor, que no escatimó lo más precioso que Él tenía, dio lo mejor. Lo mejor dio por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 3 y veamos versículo 36 al 38. Juan 3, verso 36. Versículo 36, perdón. Nada más que el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te voy a decir, cuando Cristo Jesús estaba crucificado, lo peor que le podía haber pasado, lo peor que le podrían haber hecho, se lo hicieron
Y Jesús estaba diciendo, hasta aquí llegó, aquí termina. Aquí termina. Los sufrimientos se cumplieron. Todo lo que estaba escrito con respecto al sufrimiento que él iba a pasar, la voluntad del Padre fue hecha. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra? ¿Cuáles son los beneficios cuando él dijo consumado es? Que vino a quitar el pecado de todos nosotros. Vino a quitar nuestro pecado. ¿Y sabes qué? Podemos nombrarlo cada uno. Yo estaba mirando en esta semana, estaba mirando y digo, ¿cuáles son los beneficios cuando él dijo que vino a quitar el pecado? ¿Sabes lo que hizo? Quitó el rencor, quitó la envidia, quitó los celos, quitó lo que son los enojos, la ira, las fornicaciones, quitó el chisme, quitó la desobediencia. Todo eso quitó. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar lo que el Señor Jesús, si Él vino para quitar el pecado, mis hermanos, entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir en lo mismo cuando nosotros no somos lo mismo? Somos una nueva creación, ya lo viejo ha pasado, por lo tanto el Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo ahora ha removido el fruto del Espíritu Santo, es amor, es gozo, paz, paciencia. Vino a traer todo aquello que es positivo a nuestra vida. Y por lo tanto, mis hermanos, si permanecemos en algo que no está, que ha sido quitado, entonces la culpa no es de Dios, ni podemos decir, yo no entiendo por qué sigo siendo lo mismo. ¿Y saben por qué hay creyentes que dicen, yo sigo siendo lo mismo a pesar de que la palabra me dice que soy una nueva creación? Es porque el hijo, la hija de Dios, no está viviendo, no está aprovechando la verdad de Dios en su vida. Porque si el Señor Jesús está diciendo, esta es la verdad, y la verdad te va a hacer completamente, ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Libres del rencor, libres del odio, libres del chismerío, libres de la desobediencia. Nos ha librado de todo eso. Entonces no podemos decir que es la culpa de Dios y yo sigo siendo el mismo, la misma. El hijo de Dios, la hija de Dios tiene que decir, gracias Señor porque quitaste esto. Gracias Señor porque ahora yo no tengo que vivir más con rencor, ya no tengo que vivir más con ira, ya no tengo que vivir más en chismerío, ya no tengo que vivir más en desobediencia, porque ahora nos ha dado el espíritu de poder. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el espíritu de poder. Y cuando Él venga, mis hermanos, ¿saben lo que es vivir la vida en el espíritu? Pablo lo dice allí en Romanos 8, ¿vivir en la carne o vivir en el espíritu? Los que viven en el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Los que están en el espíritu y piensan en las cosas del espíritu, caminan, andan en las cosas espirituales. Y cuando hay acción de nuestra parte, no vamos a tener tiempo para lo otro. ¿Cuántos de nosotros nos encanta estar celosos, rencorosos, envidiosos, desobedientes? ¿Cuántos toleran la desobediencia en sus hijos? ¿Cuántos pueden decir, ay, qué lindo está desobedeciendo? ¿Cuántos padres se pueden gozar de decirle a sus hijos, haz esto y te dicen, hazlo tú? ¿Te das cuenta lo que hizo Cristo Jesús, los beneficios que hemos recibido? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo ha removido de nuestras vidas. Y por lo tanto ahora, Pablo escribió a los Corintios y les dijo esto: tenemos la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, tenemos la mente de Cristo Jesús. Tenemos su palabra que nos alimenta y nos fortifica. Tenemos el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, vivir bajo el poder del Espíritu Santo. No nos va a doler cuando tengamos que decir no voy a mentir, cuando gente te empuja para decir una mentira. No vamos a ceder al enojo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha dado dominio propio. Y mis hermanos, poder notar una cosa: ¿cuántos de nosotros hemos empezado algo y no lo vemos en su término final?
Es una lucha constante, que te voy a decir una cosa, hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, tenemos que hacer lo mejor que nosotros podamos, a nuestra capacidad y la capacidad que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos que darle gracias al Señor que nos ha escogido como instrumento suyo. Tenemos que darle gracias porque somos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de decir que soy un hijo de Dios y soy un cristiano, un seguidor de Cristo, representa, mis hermanos, que lo estamos haciendo con gozo, aunque estamos en un mundo que nos rechaza a cada uno de nosotros, en un mundo que nos odia, pero sin embargo el Señor dijo, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, como yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer. Ustedes también pueden decir, consumado es, cuando llegue el momento que el Señor nos lleve a su presencia. Si es que nos da la oportunidad, porque si hay un accidente y ahí terminó todo, pero por lo menos hasta ese momento, hasta ese minuto, podemos decir, oh, ese hombre, esa mujer estaba cumpliendo la palabra de Dios, la estaba haciendo, la estaba cumpliendo. Podemos decir que terminó su carrera. Podemos decir, consumado es, he terminado todo lo que me diste que hiciera. Fue la muerte del Señor Jesucristo que provee todo esto. No hay lugar para mis buenas obras. Lo que yo pueda hacer, mis hermanos, no es para que el Señor diga, oh, qué buenas obras, no, porque por obras nadie gana el reino de los cielos, no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Y como yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, mis hermanos, la fe en Cristo es la que me justifica, la fe en Cristo es aquella que me perdona de todos mis pecados, la fe en Cristo es la que me ayuda a mí a caminar como yo tengo que caminar en esta vida. ¿Cuántos han puesto su confianza en Él? ¿Cuántos confían en Él? ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos viven por Él? ¿Cuántos pueden decir, hasta ahora yo estoy cumpliendo todo lo que el Señor me ha dicho que yo haga? ¿Podemos decir eso? ¿Sabes? Es increíble lo que el Señor dijo a sus apóstoles. Ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hice. ¿Ah? Mayores. Pero eso es lo que el Señor dijo. Si el Señor está diciendo que somos más que vencedores, ¿te sientes como más que vencedor? ¿Te sientes más que un vencedor? ¿Sabes qué? Estamos diciendo cosas en las cuales nos está diciendo el beneficio que recibimos. Y sin embargo hay tristeza en el rostro de muchos. Y me pregunto por qué te sientes así. ¿No estás recibiendo buenas noticias? Mira, te voy a dar una oportunidad. Dile a la persona que está al lado, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero no se lo digas sin creer, ¿eh? Dile, créelo. Eres más que vencedor. Ahora se ve más lindo. Porque es una verdad. Es una verdad. El Señor dijo, consumado es. Y dice que entregó su espíritu. El momento había llegado, el fin. Lo iban a poner en una tumba. Mis hermanos lo pusieron en una tumba. Su cuerpo estaba todo partido por los azotes. Su rostro estaría hinchado de tantos golpes y puñetazos que le dieron. Su rostro estaba lleno de saliva porque le escupieron. Le dieron bofetadas. Lo azotaron. Y uno esperaba que el día domingo saliese
aquel que fue crucificado y estaba así todo deformado, su cuerpo destrozado por los azotes. Pero ¿sabes qué? Él no salió así. Es más, no le reconocieron. No vieron cicatrices, no lo vieron con la cara llena de sangre, no vieron su cuerpo ensangrentado. Mis hermanos, Jesús salió con un cuerpo donde no había evidencia de ninguna de estas cosas. ¿Por qué es beneficioso cuando Él dijo consumado es? Porque, mis hermanos, eso es exactamente lo que Él enterró. Nuestra vida estaba así, pero ahora llegó el domingo en resurrección y ante los ojos de nuestro Dios, ¿cómo nos ve a cada uno de nosotros? ¿Te has puesto a pensar? ¿No es para darle la gloria y la honra al Señor? Vamos a dar un aplauso para darle el aplauso al Señor. Alaba al Señor que es vivo. Hay un canto que dice, qué lindo es mi Cristo. Oh, me encanta, me encanta. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Hermoso, hermoso. Somos una canción ante los oídos de nuestro Señor. Y en esta noche entonces vamos a darle la gloria y toda la honra que la merece. Sí, hermano, sí se la merece. ¿Estás listo para alabarlo? Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Y piensa y medita en aquellas cosas que no has terminado en tu vida. Aquellas cosas en las cuales, si Dios te llamara a su presencia, pudieras decir, consumado es. Y Dios nos está dando una oportunidad a todos nosotros, para que podamos decir, he acabado, he terminado la obra que me diste que hiciese. Y no te sientas mal ya llorando por los fracasos anteriores. No llores más por aquello que dejaste de hacer, sino piensa en aquello que estás por hacer desde este día en adelante. Porque Dios nos está dando una oportunidad. Y Dios quiere verte en ese lugar para el cual fuiste tú y yo creados. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Cuánto te amamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Porque pudiste decir, no era casualidad que tú pudieras declarar, consumado es. Oh Padre, terminaste la obra, la acabaste. Y Señor, todavía falta en esa palabra en el griego de que va a suceder porque vamos a tener cuerpos glorificados. Tenemos un lugar preparado por ti, donde nos dice que has ido a preparar moradas para cada uno de nosotros, que un día nuestros ojos van a poder ver la gloria tuya, y vamos a caminar por las calles de oro, por la Nueva Jerusalén. Bendito Dios, gracias te damos, porque cuando tú dijiste consumado es, venciste a la muerte, venciste a todo aquello que trajo maldición sobre este mundo. Tú te hiciste maldito para liberarnos de la maldición y, bendito Dios, bendecirnos con tu vida, bendecirnos, bendito Dios, con el perdón de pecados que nos da entrada al reino de los cielos. Te damos gracias porque vienen cielos nuevos y tierra nueva. Te damos gracias porque en esos cuerpos glorificados no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no va a haber más angustia, no va a haber más llanto. Bendito Señor, va a ser un canto de alegría, va a ser un canto, un gozo eterno en el cual vamos a cantar por toda una eternidad al Cordero que merece toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, bendito Jesús, por haber llevado el pecado de todos nosotros. Te pedimos perdón de haberte causado tanto dolor, Señor Jesús. Perdónanos por haber sido la causa de que tú desde la cruz pudieras decir a gran voz, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Padre Santo, perdónanos seriamente, Señor, porque no nos damos cuenta
que tu Hijo sufrió tanto, fue molido por nuestros pecados. Oh Padre, por favor, ayúdanos a recordar en estos días todo, que podamos ver los evangelios, cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de cuánto sufrió Cristo Jesús por causa de nosotros. Y que podamos entonces ser sinceros delante de ti y que cuando digamos, Señor, yo te amo, es porque ya entendemos y sabemos todo lo que hiciste por nosotros. Y Señor, cuántas cosas nos falta por cumplir y terminar. Ayúdanos a orar por nuestros matrimonios. Ayúdanos a que oremos y trabajemos a favor de cada uno de ellos. De que oremos y trabajemos a favor de nuestros hijos. De que oremos y trabajemos a favor de nuestros hermanos en Cristo Jesús que están pasando por dificultad. Que oremos y trabajemos en aquellas cosas que necesitan ser hechas, Señor, para que podamos alcanzar y le podamos proveer una oportunidad a aquellos que no tienen a Cristo Jesús a que vengan, Señor. Sea por el deporte, sea por el evangelismo, sea por una invitación de cada uno de nosotros. Bendito Padre, que puedan tener la oportunidad de tener el gozo que nosotros tenemos, que somos nueva criatura, de que somos verdaderamente libres, de que tenemos el poder tuyo, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida en plenitud que tú nos has ofrecido a cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que estamos completos en ti. Gracias porque tenemos la mente de Cristo. Gracias porque tenemos tu poder, el poder del Espíritu Santo. No es algo, Señor, diferente al que recibió Cristo. El mismo poder lo tenemos nosotros. Ayúdanos a caminar en tus cosas. Abre nuestros ojos para que podamos entender la realidad de lo que realmente somos y hemos sido escogidos para hacer en esta tierra. Te ruego, bendito Dios, sacude todo aquello, aquel desánimo. Sacude, bendito Dios, todo aquello que nos está perjudicando en no avanzar como tenemos que avanzar. Bendito Dios, ayúdanos a conquistar. Ayúdanos, bendito Dios, a poder prevalecer sobre aquellos obstáculos que son puestos delante de nosotros. Porque no hay montaña alta que pueda, bendito Dios, ser más fuerte, o el obstáculo más grande que pueda ser más que tú, Señor. Porque tú, bendito Dios, como le dijiste a Zorobabel, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel, mi siervo? ¿Qué es aquel obstáculo cuando tenemos a un Dios que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a levantarnos en esta noche, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu, bendito Padre, toque nuestros corazones. Que podamos en esta noche declarar victoria. La hemos declarado el día que Cristo vino a nuestras vidas. Que podamos vivirla, Señor, y poder gozarnos y poder decir a nuestra esposa, hemos vencido. Y que la esposa le pueda decir a su esposo, hemos vencido. Y que las familias se levanten y la iglesia se levante y pueda decir y declarar con gozo en su corazón y con seguridad, con convicción, hemos vencido en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y danos una semana bendecida. Oh Padre, hasta el momento que nos reunamos de nuevo, que podamos ver cumplida, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Te doy tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quienes la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, no te vayas sin anotarte en la lista de aquellos que necesitamos para el día sábado. Dios sea contigo. Nos vemos el miércoles, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.